¿Sabías que los ángeles caídos que corrompieron la tierra no quedaron impunes? Esta historia no termina con la aparición de los Nefilim, ni con el diluvio que limpió la creación. El libro de Enoc, un texto antiguo que fue apartado de la Biblia oficial, revela un castigo aterrador que la mayoría desconoce, un juicio tan severo que cambió para siempre la historia del universo espiritual. Y lo más inquietante no es solo lo que les pasó a ellos, sino lo que significa para nosotros hoy. Quédate conmigo hasta el final, porque entenderás por qué Dios no permitió que esta rebelión quedara sin respuesta y cómo esa sentencia aún resuena en los tiempos finales. Hasta ahora ya conoces la trama principal. Un grupo de ángeles, conocidos como vigilantes, descendió del cielo con una misión específica: supervisar la humanidad, protegerla, mantenerla en la senda correcta. Sin embargo, lo que debía ser un acto de servicio se convirtió en una conspiración sin precedentes. Estos seres, seducidos por la belleza de las hijas de los hombres, sellaron un pacto en el monte Hermón, jurando que abandonarían su posición celestial para unirse con ellas. El resultado de esa unión fueron los Nefilim, gigantes que arrasaron la tierra con violencia, corrupción y sangre. Pero eso no fue todo. Además de crear híbridos, los vigilantes introdujeron secretos prohibidos: armas de guerra, hechicería, ocultismo, seducción, astrología. Todo esto con un único propósito: pervertir la creación y arrastrar a la humanidad a una rebelión abierta contra su creador. El mundo antediluviano se convirtió en un escenario de caos total. Génesis 6 lo resume con estas palabras: la tierra estaba llena de violencia. Cada rincón del planeta estaba contaminado. Los animales, la genética humana, la moral, todo había sido alterado. Fue entonces cuando Dios decidió intervenir con el diluvio, borrando la corrupción que amenazaba con destruir por completo el plan divino. Hasta aquí, esta historia podría parecer concluida. Dios juzgó la tierra con agua, Noé sobrevivió con su familia y la humanidad comenzó de nuevo. Pero hay un detalle que rara vez se menciona. ¿Qué pasó con los vigilantes que iniciaron esta rebelión? ¿Acaso siguieron libres después de todo lo que hicieron? La respuesta está en el libro de Enoc, y no es un simple castigo, es una sentencia que revela la justicia y la santidad de Dios como nunca antes la habías entendido. Enoc nos cuenta que, cuando la corrupción llegó a su punto máximo, Dios envió un mensaje a través del propio Enoc, quien fue llevado a las regiones celestiales para anunciar la condena a los vigilantes. Ellos, desesperados al ver el diluvio acercarse, pidieron a Enoc que intercediera por ellos. Querían perdón, querían una segunda oportunidad. ¿Y sabes qué respondió Dios? Un rotundo no. Sus pecados eran tan graves que no había lugar para misericordia. Lo que habían hecho no era simplemente un error, era una traición que desató sufrimiento, muerte y la deformación del diseño divino. Por eso, la sentencia fue radical. Serían encadenados y confinados en prisiones eternas, bajo tinieblas, hasta el día del juicio final. Imagina esa escena: seres que antes brillaban con gloria, ahora arrastrados a lo más profundo del abismo, privados de toda luz, atados con cadenas inquebrantables, esperando el fuego eterno. Este detalle, que la mayoría desconoce, nos revela algo impactante. La rebelión contra Dios siempre tiene consecuencias, y el juicio no se limita a los hombres. También alcanza a las potencias espirituales que se levantan contra él. Quédate hasta el final, porque en la siguiente parte descubrirás cómo fue este pacto en el monte Hermón, por qué esta decisión selló el destino de los vigilantes y cómo su caída marcó un antes y un después en la historia espiritual del mundo. Si pensabas que esta era solo una historia antigua, prepárate, porque lo que viene conectará este juicio
con las señales proféticas que estamos viendo hoy. Antes de continuar, quiero saber tu opinión. ¿Habías escuchado alguna vez que los vigilantes pidieron perdón y Dios se los negó? Déjamelo en los comentarios y escribe esta frase para demostrar que eres parte de los que buscan la verdad. Estoy despierto, Dios. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita, porque lo que revelaremos en la próxima parte puede cambiar tu forma de entender la Biblia y la batalla espiritual que vivimos hoy. Después de conocer que los vigilantes no quedaron sin castigo, debemos retroceder al momento exacto en que sellaron su destino, el pacto que hicieron en el monte Hermón. Allí comenzó todo. Ese lugar, que en el tiempo se convirtió en símbolo de rebelión, fue el escenario de la decisión más grave que jamás tomaron estos seres celestiales, y lo más inquietante es que nada ocurrió por accidente. No fue una caída súbita ni un impulso emocional. Fue una conspiración planeada, calculada y sellada con juramento. El libro de Enoc nos abre las puertas para ver esta escena con detalles que Génesis apenas insinúa. Dice el texto que, al observar la tierra, los vigilantes quedaron fascinados con la belleza de las hijas de los hombres. Génesis 6 lo menciona así: vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A primera vista, parece un simple acto de deseo, pero detrás de esas palabras hay una rebelión de dimensiones cósmicas. Ellos sabían que lo que estaban a punto de hacer violaba el orden divino, que estaban cruzando una frontera que jamás debía romperse, y aún así, decidieron seguir adelante. Enoc relata que su líder, Semhasa, temía ser el único que cargara con la culpa. Les dijo: yo temo que vosotros no queráis cumplir esto y que solo yo cargué con la gran pena de este pecado. Entonces, para disipar cualquier duda, hicieron un juramento colectivo, comprometiéndose todos a participar. Se reunieron en el monte Hermón y allí pronunciaron un voto, atándose por completo a este acto de rebelión. Fue un pacto sellado en la tierra, pero con consecuencias eternas en el cielo. ¿Te das cuenta de la gravedad? Estos seres habían contemplado la gloria de Dios, conocían su santidad y aún así eligieron la corrupción. ¿Por qué lo hicieron? Aquí está la clave. No se trataba únicamente de lujuria. Sí, el deseo jugó su papel, pero el objetivo era mucho más profundo. Ellos querían alterar la creación de Dios. Al unirse con las mujeres humanas, pretendían crear una descendencia híbrida, una raza que no perteneciera ni al cielo ni a la tierra, que rompiera por completo el diseño original. ¿Por qué? Porque desde el principio existía una profecía, que de la simiente de la mujer vendría el Redentor que aplastaría la cabeza de la serpiente. Si lograban contaminar esa línea, si lograban corromper la genética humana, frustrarían el plan de salvación. Esta no fue una simple desobediencia, fue un ataque directo al propósito eterno de Dios. Por eso este pecado fue tan grave, tan irreversible, que mereció una sentencia sin apelación. ¿Te das cuenta? No fue solo una transgresión moral, fue una guerra espiritual declarada. Estos seres celestiales, dotados de conocimiento y poder, eligieron usarlo para pervertir la creación. Descendieron, tomaron mujeres y engendraron gigantes, los Nefilim, que dominaron la tierra con violencia y opresión. Lo que comenzó como un juramento en la cima de una montaña se convirtió en un océano de sangre que cubrió el mundo antediluviano. Detente un momento y piensa en esto. Si Dios es justo, ¿cómo podía permitir que esta rebelión quedara sin respuesta? No podía, y por eso el juicio que veremos en la siguiente parte fue tan radical, no solo por lo que hicieron, sino porque su plan amenazaba con destruir el fundamento mismo de la redención. Ellos sabían que no habría vuelta atrás, y aún así siguieron adelante. Ahora quiero preguntarte, ¿por qué crees que este acto fue tan grave? ¿Por qué Dios
no mostró misericordia con ellos como lo hace con nosotros? Déjame tu opinión en los comentarios y escribe esta frase para mostrar que estás despierto. Entiendo la gravedad del pacto. Después de aquel juramento en el monte Hermón y del nacimiento de los Nefilim, la corrupción en la tierra llegó a un punto insostenible. La violencia cubría cada rincón, la sangre clamaba desde el suelo, y los hombres ya no adoraban al Creador, sino a los híbridos que gobernaban como dioses. Lo que había comenzado como una misión de protección se transformó en la mayor conspiración espiritual de la historia. Fue entonces cuando el cielo decidió intervenir. El juicio ya no podía esperar. El libro de Enoc nos ofrece una escena que estremece. Dios observa la tierra y ve que su diseño ha sido profanado, que todo está contaminado. Ángeles que debieron ser guardianes se han convertido en destructores, y la humanidad, en lugar de buscar la luz, se hunde en la oscuridad. Es entonces cuando el Altísimo convoca a los santos, vigilantes, que permanecieron fieles, y les da una orden clara: ejecutar la sentencia contra los traidores. La rebelión no quedaría impune. Las palabras son severas. Encadenad a Semhasa y a todos sus compañeros que se unieron a las hijas de los hombres. Arrojadlos en las profundidades de la tierra, en prisiones de oscuridad, hasta el día del juicio final. Imagina esta escena. Seres que una vez brillaron con gloria, que caminaron en las cortes celestiales, ahora son arrastrados hacia el abismo, hacia cavernas tan profundas que ninguna luz puede penetrar. Las Escrituras lo llaman prisiones de oscuridad, y Enoc las describe como un lugar donde el fuego nunca se apaga, un espacio reservado para esperar la condena definitiva. No fueron destruidos en ese instante, sino confinados, atados con cadenas inquebrantables, apartados para el juicio eterno. Puedes sentir el peso de esa sentencia. Es un recordatorio de que la santidad de Dios no negocia con la rebelión. Pero aquí viene un detalle aún más impactante. Antes de que fueran apresados, los vigilantes intentaron un último recurso desesperado. El libro de Enoc dice que enviaron a Enoc, el hombre que caminó con Dios, para interceder por ellos. Le rogaron que elevara una petición de perdón, que suplicara misericordia ante el Altísimo. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Un no rotundo. No habrá paz para ustedes, fue el decreto. ¿Por qué? Porque su pecado no fue producto de ignorancia, sino una decisión consciente de desafiar el orden divino. Ellos conocían la verdad, vieron la gloria de Dios y aún así eligieron la corrupción. Dios ordena entonces a los arcángeles ejecutar la sentencia. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel reciben instrucciones precisas: atar a los jefes de la rebelión, arrojarlos a las entrañas de la tierra, cubrirlos con rocas y oscuridad, para que allí permanezcan hasta el día en que serán lanzados al lago de fuego. La descripción de Enoc es impresionante. Abismos ardientes, pozos sin fondo, cadenas que nunca se rompen, un lugar diseñado para encerrar a quienes intentaron alterar el diseño eterno. Ellos, que descendieron para corromper la tierra, ahora descienden aún más, a las regiones más bajas, donde no hay esperanza. Este momento marca un punto decisivo en la historia espiritual. Los vigilantes caídos son aprisionados, pero su legado permanece. Los Nefilim, que pronto serían destruidos por el diluvio, y los conocimientos prohibidos que sembraron en la humanidad. El juicio de Dios no solo fue contra ellos, también fue contra la corrupción que dejaron tras de sí. El diluvio limpiaría la tierra, pero la sentencia para los ángeles caídos sería eterna. Ahora piensa conmigo, si Dios no pasó por alto la rebelión de estos seres poderosos, ¿crees que ignorará la corrupción de una humanidad que repite el mismo patrón en los últimos tiempos? Hoy, cuando vemos manipulación genética, transhumanismo
idolatría disfrazada de ciencia y ocultismo infiltrado en la cultura, no estamos presenciando el mismo espíritu que operó en los días de Noé. Jesús lo advirtió: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Quiero saber qué opinas. ¿Crees que el juicio que se ejecutó contra los vigilantes es un anticipo del juicio que vendrá sobre este mundo? Déjame tu respuesta en los comentarios y escribe esta frase para demostrar que llegaste hasta aquí. El juicio de Dios es real. Quédate, porque lo que viene es aún más revelador. Después de que los vigilantes fueron condenados y enviados a prisiones eternas en las profundidades, todavía quedaba una sombra oscura sobre la tierra: sus hijos, los Nefilim. Aquella descendencia híbrida que nació de la unión prohibida entre ángeles caídos y mujeres humanas no fue olvidada por Dios. Estos gigantes habían sembrado el terror en todo el planeta, habían llenado la tierra de violencia, habían instaurado un sistema basado en la opresión y la idolatría. Se habían hecho adorar como dioses, gobernando con crueldad. Y ahora el Creador tenía que ejecutar un juicio sobre ellos. ¿Pero cómo lo hizo? Aquí comienza una parte de la historia que casi nadie se atreve a contar. El libro de Enoc describe que, cuando el clamor de la tierra llegó ante Dios por la sangre inocente derramada por los Nefilim, el Altísimo decretó su exterminio. El medio sería el diluvio. Génesis 6 lo confirma. Y dijo Dios: destruiré a todo ser viviente, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. No eran simples hombres malvados, eran la corrupción máxima, una amenaza directa al plan divino. Por eso, el juicio no fue parcial, fue total. Las aguas cubrirían la tierra, y con ellas desaparecería todo rastro físico de los gigantes. Imagina aquel momento. Los Nefilim, colosales, confiados en su fuerza, viendo cómo la lluvia comenzaba a caer. Ellos, que se consideraban invencibles, no pudieron escapar a la mano de Dios. Fueron barridos por las aguas del diluvio. Su poder físico, su tamaño descomunal, su violencia, nada los salvó. Cada uno de ellos pereció y con su muerte se cerraba un capítulo oscuro de la historia. Pero aquí viene el detalle más inquietante. Aunque sus cuerpos fueron destruidos, sus espíritus no fueron aniquilados. Enoc lo explica con claridad. Los espíritus que surgieron de esa unión antinatural no pertenecen al cielo ni a la tierra. Son entidades híbridas, sin lugar asignado en el orden divino. Al morir sus cuerpos, sus almas quedaron errantes, atadas a la tierra, sin posibilidad de regresar al cielo. Y fue entonces cuando nació lo que conocemos como demonios. Sí, esos espíritus inmundos que atormentan, que poseen, que buscan habitar cuerpos humanos, son, según Enoc, los restos espirituales de los Nefilim. Esto no es teoría moderna. Está en los textos más antiguos y conecta directamente con lo que Jesús enseñó. Cuando Jesús caminaba por Galilea, se enfrentó repetidamente a espíritus inmundos que clamaban al verlo: ¿has venido a atormentarnos antes de tiempo? ¿Por qué les temían? Porque sabían que su condena final estaba decretada. Estos demonios que poseían personas, que causaban enfermedades, locura y destrucción, no son ángeles caídos. Esos están encadenados en prisiones, sino los espíritus vagabundos de los gigantes destruidos en el diluvio. Espíritus malignos que no descansan, que buscan cuerpos para operar, porque fueron creados para habitar carne, pero ahora son incorpóreos y atormentados. ¿Te das cuenta de la conexión? La historia de los Nefilim no terminó con las aguas del diluvio. Su influencia continúa, no en forma física, sino espiritual. Por eso el mundo sigue enfrentando la opresión demoníaca. Por eso Jesús y sus discípulos dedicaron tanto tiempo a la liberación. Y lo más inquietante es que esta actividad demoníaca no ha disminuido. Al contrario, se intensifica en los tiempos finales. El engaño espiritual, las doctrinas ocultistas, la adoración a lo prohibido,
son señales de que este ejército invisible sigue operando, preparando el terreno para el cumplimiento de las profecías. Ahora reflexiona conmigo. Si estos espíritus son los mismos que provocaron la rebelión más grande de la historia, ¿cómo crees que actúan hoy? ¿Crees que se han ido o que están infiltrados en sistemas, ideologías y movimientos que buscan alejar al hombre de Dios? Déjame tu opinión en los comentarios y escribe esta frase para demostrar que llegaste hasta aquí. Entiendo la conexión. El pasado vive hoy. Después de comprender lo que sucedió con los vigilantes y sus hijos, los Nefilim, y cómo sus espíritus continúan operando como demonios hasta el día de hoy, debemos responder la pregunta más importante. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Por qué Jesús advirtió en Mateo 24:37 que, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre? Esta declaración no fue una metáfora poética, fue una advertencia profética. Jesús nos estaba diciendo que las mismas condiciones espirituales, morales y culturales que existieron antes del diluvio volverían a manifestarse en los tiempos finales. Y si abrimos los ojos, veremos que eso ya está ocurriendo. En los días de Noé, el pecado no era algo aislado, era un sistema global de corrupción. La violencia, la perversión y el ocultismo dominaban la tierra. Pero lo más grave fue la alteración del diseño divino. Los vigilantes rompieron los límites de la creación, contaminando el ADN humano y animal para generar híbridos. ¿Te suena familiar? Hoy vivimos en una era en la que la ciencia, bajo el nombre de progreso, está desafiando esas mismas fronteras. Las tecnologías de edición genética como CRISPR permiten modificar el ADN humano, crear embriones híbridos y hasta experimentar con cruces entre especies. Lo presentan como avances para curar enfermedades, pero detrás hay una agenda: cambiar lo que Dios creó perfecto. ¿No es exactamente el mismo patrón que llevó al diluvio? El transhumanismo es otro síntoma claro. Esta ideología promueve la fusión del ser humano con la máquina, la mejora biológica mediante implantes, la conexión cerebral con inteligencia artificial. Incluso se habla de alcanzar la inmortalidad digital, cargando la mente en sistemas computarizados. ¿Qué significa todo esto? El hombre intentando ser como Dios, el mismo engaño que inició en el Edén y que los vigilantes perpetuaron en los días de Noé. Hoy lo llaman ciencia, evolución, pero la esencia es la misma: rebelión contra el Creador. Y no podemos ignorar el resurgimiento del ocultismo. Las artes prohibidas que los vigilantes enseñaron han regresado con fuerza, disfrazadas de espiritualidad, energía cósmica y prácticas ancestrales. La astrología, la invocación de espíritus, los rituales, incluso la magia presentada como entretenimiento en series y películas, son parte de una agenda diseñada para normalizar lo prohibido. Lo que comenzó en el Monte Hermón hoy invade las plataformas digitales y las mentes de millones. ¿Te das cuenta? No estamos ante hechos aislados, estamos viendo cómo todo se alinea para el cumplimiento de la profecía. Jesús no nos dejó estas palabras para que tuviéramos curiosidad histórica, sino para que estuviéramos alertas. El regreso a los días de Noé no significa que veamos gigantes caminando por nuestras ciudades, al menos no todavía, sino que el mismo espíritu de rebelión, el mismo deseo de alterar la creación y el mismo culto a lo prohibido está aquí, operando en la ciencia, en la política, en la cultura y en la religión. ¿Y qué debemos hacer? Abrir los ojos, no dejarnos arrastrar por el engaño global que se presenta como progreso. Prepararnos espiritualmente, porque lo que está en juego no es solo nuestra vida física, sino nuestra eternidad. El mundo se dirige hacia un punto donde la manipulación genética, el control totalitario y la apostasía espiritual serán la norma.
Y esto no es conspiración, es cumplimiento profético. Si llegaste hasta aquí, quiero saber que eres parte de los que buscan la verdad. Escribe en los comentarios: ahora sé la verdad para demostrarlo. Dale like a este video si aprendiste algo nuevo, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene revelará secretos que casi nadie se atreve a contar. Y ahora no te vayas, el próximo video ya está en pantalla. Haz clic y sigue descubriendo lo que la historia oficial no quiere que sepas.